Queremos pedir al Señor que Él siga haciendo en nosotros, que Él siga fortaleciéndonos para que podamos venir y tener comunión, escuchar su palabra. Y bueno, queremos seguir hablando de 2 de Corintios. Estamos en 2 capítulos que el Señor nos ha detenido ahí porque Él quiere que nosotros tengamos un claro concepto de lo que es el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. El tema es una fotografía versus una persona presente y real en los creyentes, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo en esta hora y pues vamos a disponernos, poner nuestro corazón para que podamos nosotros recibir la palabra del Señor, que podamos ser empapados, ser alimentados, nutridos con la palabra del Señor. Entonces nuestro tema, una fotografía versus una persona presente y real en los creyentes. Lectura bíblica, 2 de Corintios 3, 6 al 9. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9, mire lo que dice. Amén. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículos 9 al 6. Leamos todos. O 6 al 9, ¿cómo dije? Del 6 al 9, perdón. 6 al 9. Dice el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Oremos. Padre celestial, aquí estamos nuevamente, Señor, y invocamos tu nombre, porque solo tú puedes abrir nuestro entendimiento, solo tú puedes hablarnos tu palabra. Por favor, Señor, úsame en esta hora, Señor, para usar tu espíritu y también ejercitar mi espíritu para escribir en el corazón de mis hermanos. Señor, que podamos recibir una palabra, Señor, que nos lleve a vivirte a ti, vivir esa clase de vida que tú quieres que vivamos. Gracias, Señor, por esta hora. Te pedimos que seas con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces les decía que nuestra carga, porque no hemos salido de estos capítulos, el capítulo 3 y 6 de 2 de Corintios, y nuestra carga al liberar estos mensajes, que todos entendamos con claridad lo que es el ministerio del nuevo pacto. Ya dijimos que ministerio es obra, trabajo de lo que Dios está haciendo. Pero ya no es lo mismo que en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que nuestras Biblias traen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que tener claridad en esos dos ministerios, en esos dos pactos. Decíamos que el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de este nuevo pacto, del Nuevo Testamento,
es suministrar. ¿Qué dijimos que era suministrar? ¿Mandé? No, suministrar. ¿Qué dijimos? ¿Se acuerdan que les dije el domingo? Es proveer, es dar. ¿Okay? Hay algo en nosotros que provee lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿y qué es lo que nos suministra? ¿Qué es lo que nos provee? La vida de Cristo. Porque fíjense que no es lo mismo ministrar que suministrar. Es diferente. Ministrar es servir. Yo estoy ministrando, pero en realidad hay algo en nosotros que yo no lo hago, sino que es el Espíritu, el que suministra dentro de nosotros. Por eso dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque ahí tenemos el suministro, ahí. Entonces, este suministrar de vida es para que haya una expresión, y lo que Dios quiere es de que haya una justicia. Hoy estaba escuchando a algunos, hoy que está esto de la polaca, de la política, y hace tiempo un candidato que lo mataron decía, él decía, veo en México hambre y sed de justicia, ¿no? Y ahorita es lo que están ellos repitiendo el mismo discurso, ¿no? Pero en realidad sabemos que vienen gobiernos, van gobiernos y ninguno de ellos puede hacer algo. En cambio, lo que Dios nos ha provisto es de que haya una justicia. Por eso se llama ministerio del Espíritu y ministerio de la justificación. O sea, es lo que Dios quiere. Entonces, lo que Dios quiere al suministrarnos su vida es para que haya una expresión de Él, y esa expresión es la justicia. A pesar de que hay muchos cristianos que predican la palabra del Señor, muy pocos son los que hacen énfasis en lo verdadero. ¿Y cuál es lo verdadero? Lo verdadero del Nuevo Testamento es vivir a Cristo. Cuando nosotros vivimos a Cristo, hay vida y hay justicia. Hay vida y hay justicia. Es más, a veces nosotros confundimos los términos. A veces nosotros decimos, yo sigo a Cristo. O también, más bien ese término está bien, lo decíamos por mucho tiempo, pero realmente a Cristo ya no lo podemos seguir. ¿Quiénes lo seguían? Los 12 discípulos. Porque Él estaba presente físicamente y lo podían seguir. ¿Se acuerdan que no solamente los 12, sino que la multitud lo seguía a Él? Y decían, ¿dónde estabas? Te andamos siguiendo, te hemos andado buscando. Lo más elevado que tenemos que decir, en vez de decir, sigo a Cristo, o he decidido seguir a Cristo, hermano, tenemos que cambiar esa forma de decirlo. Y si lo hacemos, vamos entonces a vivir la realidad o experimentar la realidad de lo que Dios quiere. Porque hemos dicho que el Señor ya no está físicamente, pero Él mora dentro de nosotros como el Espíritu. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:19? Dice Pablo en Filipenses 1:19, y él dice que, y sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿qué dice? Esto resultará, ¿qué? Liberación o salvación. Hay algo dentro de nosotros que nos suministra. Entonces, lo más elevado que nosotros ahora podemos decir es, he decidido vivir a Cristo. Amén. Fíjense que a veces no entendemos mucho, ¿no? Dios pone a las personas que son dotadas, a las coyunturas, en este caso son los que funcionan como pastores, y ellos van delante de nosotros, y a ellos sí los tenemos que seguir. Fíjense, o sea, no, porque no estoy diciendo que pongan los ojos en Él. Tú lo puedes seguir, porque ustedes me siguen a mí, porque Dios me puso a mí, y es Dios dentro de mí. O sea, ustedes sí me pueden seguir a mí. Y ya cuando yo no esté, no me pueden seguir. Cuando el Señor decida recogerme, ustedes ya no van a seguir a otro que está aquí, que Dios ponga. ¿Me explico? Entonces, ahí sí podemos seguir. Pero el que realmente tenemos lo más elevado es decir, vivo a Cristo. He decidido vivir a Cristo. No es lo mismo seguir que vivir. No es lo mismo.
Los 12 discípulos y todas las multitudes lo seguían, porque él andaba físicamente, vivía aquí físicamente con ellos. Pero ahora nosotros, como él ya no está físicamente, por eso dice que cuando les digan, he aquí, helo allá, el Cristo, no creáis. Se dan cuenta que eso es mentira, porque el Cristo está dentro de nosotros, se va a manifestar de dentro de nosotros. Amén, porque Él viene a retomar lo que Él es de Él en nosotros. ¿Se acuerdan de su venida, que es en, por y con? O sea, ya entendimos todas esas cosas, ¿no? Porque Él viene primeramente en nosotros y viene por nosotros para manifestarnos con Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo más elevado que tenemos que ver, hermano, es decir, he decidido vivir a Cristo. ¿Por qué no lo repite conmigo? He decidido vivir a Cristo. Seguir ya no, porque no lo puedes ver. Sí puedes seguir a la iglesia, a los que Dios pone, porque siempre Dios pone a pastores, a maestros para que nos enseñen. A ellos sí los puedes seguir, ¿ok? Pero siempre y cuando estén en la voluntad del Señor, pues. Amén. Entonces a ellos sí podemos seguir, pero ya a Cristo tenemos que vivirlo, es lo más elevado. Amén. Si nosotros, fíjense que si nosotros vivimos a Cristo, entonces nosotros no tenemos que guardar la ley. Porque el antiguo pacto, ahí lo que Dios dio a los del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, es su ley. Y esa ley son los mandamientos. Entonces nosotros los cristianos del Nuevo Testamento ya no tenemos que guardar la ley literalmente. Si nosotros vivimos a Cristo, ya no hay necesidad de tratar de guardar esa ley, de no matar, no robar, no mentir. Amén. Porque entonces vamos a ser libres. Si nosotros vivimos a Cristo, vamos a ser libres de la fornicación, de robar, de hurtar, de ser adúlteros, de ser asesinos, de ser los codiciosos. Por eso es que nosotros, los del nuevo pacto, no guardamos la ley. No guardamos la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés. Porque vivir a Cristo es más elevado que tratar de guardar la ley. Porque vivir la ley es tratar de ser una buena persona, de no equivocarnos, de hacer las cosas que dice la ley. Mientras que vivir a Cristo es vivir a una persona. ¿Por qué creen ustedes que el Señor, Él fue victorioso? ¿Por qué cantamos que hay victoria en el nombre del Señor? Porque Él vivió la vida del Padre. Entonces, si nosotros queremos ser victoriosos, necesitamos vivir la vida del Hijo. Vivir a Cristo, pues. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que él siempre usaba estas palabras porque lo más elevado en el Nuevo Testamento es vivir una clase de vida, vivir la vida de Cristo. Amén. Por eso tenemos que confesarlo, he decidido vivir a Cristo. Así que si usted vive a Cristo, usted no necesita guardar la ley. ¿Por qué? Porque el vivir a Cristo es experimentar la realidad de Dios. Es vivir a Dios. Les pregunto a ustedes, ¿usted cree que Dios necesita guardar la ley? ¿Él necesita vivir la ley? Más bien, la pregunta, ¿tú crees que Dios necesita guardar la ley? O sea, tratar de, hoy ya no voy a mentir, no voy a robar, no voy a... De hecho, Él la vive porque la ley es Él. Pero no la trata de hacerlo Él como muchos de nosotros que tratamos, ya no voy a mentir, no voy a hacer esto, no. Él es la ley, es su testimonio, amén. Él vive, Él la vive. Entonces, si nosotros vivimos a Cristo, automáticamente vivimos la ley, pero no en una forma externa de tratarlo, de hacerlo, sino que es algo espontáneo en nosotros. Por eso dice Gálatas 5, 22 al 23. Porque vivir a Cristo hace que hayan frutos del Espíritu en nosotros. Dice Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas, estos frutos, fíjense, está poniendo una metáfora aquí. Ustedes han conocido, ¿qué se da aquí? Aquí que pues no se da mucho, ¿no? De árboles frutales aquí. Durazno, ¿qué más? Limón, granada, ok. Vamos a poner esos tres. ¿Alguna vez usted vio al árbol de limón, el de granada, el de durazno decir, voy a dar fruto, y esforzándose y gimiendo, voy a dar fruto, voy a dar fruto? ¿Alguna vez lo han escuchado o han visto? ¿Cómo es que da fruto? Es su naturaleza. Llega la temporada de que dé fruto, solito sale la flor, viene el fruto y va madurando y uno puede cosechar, ¿sí o no? Es algo natural. Es lo mismo, estas cosas que estamos diciendo, voy a ser amoroso, voy a ser amoroso, voy a avisarle a mi cara que para que esté gozoso. No tengo paz, pero paz, necesito paz. Paciencia, necesito paciencia, debo de ser paciente. No, si es fruto, solamente vive a Cristo y esto sale espontáneamente. ¿Qué no ha pasado que mientras más usted quiere ser paciente, más impaciente es? ¿Sí o no? Mientras más le dice el pastor que siempre les dice, avísale a tu cara que estás contento, y dice, todos los días tengo que ir con mi cara alegre porque me va a decir otra vez. Y llegas aquí y haces lo contrario, ¿sí o no? Fíjense lo que dice. Vamos a poner la nueva versión internacional, los versículos 22 y 23. A ver si nos ayuda Emily. Porque dice, contra tales cosas no hay ley, pero fíjense. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. No te va a marcar la ley. Si vives a Cristo, no hay ley que te condene a ti. Pero si tratas por tus medios, por tus fuerzas de hacer todo esto que dice, va a haber ley que te marque. Porque no se trata por nuestra propia fuerza, sino es vivir a Cristo. Eso es vivir a Cristo. Porque Cristo es el Espíritu. ¿Y se acuerdan que hemos hablado de que tenemos que dejar que se nos escriba? Tenemos que comer a Cristo, tenemos que beber. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando vienen aquí? Les dije que aquí es como un restaurante. Y aquí ustedes vienen a comer. Ustedes vienen aquí, son como una carta. Ustedes sí hacen eso. Nos reunimos como iglesia. Tenemos la vida de la iglesia. Y tenemos una vida de santificación cuando aún salimos de aquí, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la calle, donde quiera. Entonces, usted se está alimentando, se está nutriendo. Y esto automáticamente sale, espontáneamente. No necesita ni forzarse. Entonces ya no voy a decirle, avísale a tu cara. ¿Por qué les digo que avisen a su cara? Es una ley, porque ustedes no se ven que están alegres y tengo que decirlo. Pero si ustedes están bien alegres, no hay necesidad de que yo les diga. ¿Me explico? Entonces, no hay ley que condene estas cosas, porque es vivir a Cristo. No hay ley. En el mensaje anterior dijimos que la intención de Dios al darnos su Espíritu no es para que nosotros ejercitemos los dones primariamente. Porque algunos cristianos tienen la errónea idea de que el ministerio del Espíritu es un ministerio para hacer milagros, echar fuera demonios, profetizar. Pero ¿se acuerdan lo que pasó en Mateo 7? Que dice que apartaos de mí, hacedores de maldad, porque ellos dijeron, Señor, no en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, y Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque ellos malinterpretaron la palabra. Por eso Dios ya nos está advirtiendo, y el propósito de que Él nos haya dado a Cristo, al Espíritu dentro de nosotros, no es para ejercitar los dones primeramente, sino según el contexto de 2 Corintios, el ministerio del Espíritu es un ministerio de vida.
Y es también un ministerio de justicia. Lo que Dios quiere que se vea en nosotros es vida y justicia. Que se vea, bueno, aquí está, entonces les declaré, bueno, aléjense de mí, dice, apartados de mí. Pero, o sea que lo que Dios nos ha dado, este ministerio, no los muchos ministerios, este único ministerio es la que suministra vida. Por eso, hermano, a veces ya tengo que esforzarme y no sé cómo hacerles que entiendan. Y Dios me dice, tranquilo, tú no eres el que haces las cosas, yo soy. Presta tus servicios, háblales, toca sus espíritus y yo me encargo porque Él es el que suministra vida. Amén. Entonces, pero además de eso, se ve vida en nosotros, suministra vida para que haya vida en nosotros, porque se acuerdan que dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero no solamente hay vida, sino que hay justicia. Por eso se llama ministerio del Espíritu y el ministerio de justificación. Amén. O sea, el otro día, no sé si les puse el ejemplo, la justicia, vamos a poner un ejemplo, la justicia es como la pintura. Por ejemplo, hermano Marcos dijo, hermano, tengo un bote de pintura, 3/4, algo así dijo. Y eso es justicia, ¿de acuerdo? Pero justificación es cuando ya se pasó el rodillo, se pasó la brocha. Eso es justificación. Más o menos así es pinturificación. Bueno, es algo que inventé ahorita, pero quiero darme a entender. ¿Me explico? ¿Me explico? Nosotros ya somos justos por la fe. Pero ahora Dios quiere que esa justificación se pinte en todo nuestro ser para que se haya justicia. Porque ahorita no hay justicia. No hay justicia. O sea que el resultado de este ministerio es que nosotros llegamos a ser justos en toda nuestra manera de vivir. Nosotros experimentamos al Espíritu vivificante que vive y opera en nosotros. Y esta justicia se ve, pero esta justicia es subjetiva, porque es algo que sale espontáneamente. Dice que Apocalipsis 22:11, ahí lo tenemos. Dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero esta parte es lo que quiero que veamos. Y el que es justo, practique la justicia. Ya somos justos objetivamente, porque creímos en Cristo, pero falta la justicia subjetiva, porque se tiene que ver en nosotros. Por eso en este ministerio lo que se tiene que ver, en el ministerio de que Dios, en el único que dio a todos los cristianos de la tierra, es que se vea vida y justicia. Amén. No es que estemos echando fuera demonios, haciendo milagros y profetizando, no. Es parte, pero no, ese no es el énfasis. Lo primordial es vida y justicia. Amén. Ok. Fíjense que, hermano, que Dios lo mete a experiencia a uno. El día martes fuimos al hospital, mi esposa y yo. Y ella se va a la cita y yo me quedo ahí. Y es ahí en Montes Urales, ahí en Chapultepec. Y ustedes saben que está en las calles, tiene sus estacionamientos y tiene el parquímetro. ¿Ok? El tiempo de que empieza a contar es a las 8 de la mañana. Entonces va uno, le pone los números de su placa y le pone monedas y le da tiempo de acuerdo a lo que usted pone. Y mi esposa me dijo, voy a salir hasta la 1, más o menos. Y dije, le puse para 3 horas. Y a una vez pasado las 3 horas, se acabó el tiempo y yo estaba en el carro. ¿Le pondré o no le pondré más monedas para más tiempo? Y nadie me estaba vigilando, nadie me estaba diciendo. Es más, de repente pasa un policía ahí, un tránsito, y a veces ni ven, pero a veces sí ven. Van a ver los carros y no tiene el recibo y no marca la hora, le ponen, ¿cómo se llama? La araña, ¿no?
le ponen a las llantas, ok. Entonces nadie me decía a mí. Y me acuerdo que eran a las 12 cuando ya estaba terminado el pastor Carrillo de predicar. Y ahí estaba yo. Y si me quedo aquí y veo que viene el policía y corro y lo pongo, así estaba yo. Así estaba yo, hermano. Pero como estaba estudiando esto, que hay una vida dentro de nosotros. Hay una vida presente y real en nosotros. Eso es el ministerio del nuevo pacto. No, ni mi esposa me dijo, ponle ya, te van a robar el carro, te van a llevar, te puedan poner la araña al carro. No, ella estaba en su, nadie me dijo para ir a poner, porque cuando pasó un minuto dije, esto no está bien, no está bien. Pasaron 2 minutos, dije, no, voy a poner, voy y le pongo, y le puse hasta de más. Pero eso es justicia, ¿sí o no? Porque ni en la ley, ni el gobierno me está, tienes que poner, no andan. Pero si yo no fuera cristiano, porque hay gente que no pone. Pero la justicia no es porque yo soy muy buena persona, sino que es por la vida que yo tengo. Por eso, si nosotros vivimos este espíritu, ejercitamos, nos suministra vida, pero nos lleva a ser justos. Por ejemplo, sin el trabajo te dicen, hey, ponte a trabajar, y tú no le puedes decir, ¿por qué él? No, la justicia es de que aunque el otro no esté trabajando, tú tienes que estar haciendo el trabajo porque para eso te pagan. Eso es justicia, ¿sí o no? Amén. Por ejemplo, vas a la caja a comprar el mandado y a veces se equivocan y te dan más de cambio. ¿Qué tienes que hacer? La justicia tiene que ver justicia ahí. Tú tienes que, me cobraste, me diste de más. ¿Sí o no? El otro día fuimos a los tamales y nos cobraron 2 tamales y en realidad comimos 8. No, se cree. Comimos un poquito más, ¿no? Y dice a mi esposo, no, es que nos están cobrando. Sí, ahorita le vamos a decir. Justicia. Justicia es la justicia que se tiene que ver y es lo que no hay ahorita. Es más, hay creyentes que creen que cuando le dan de más de cambio, dicen, es una bendición. ¿Tú crees que va a ser una bendición eso? Le van a cobrar a la cajera. Porque le hacen cuenta, ¿sí o no? ¿Sí? Le hacen corte, ella va a tener que, la que trabaja en la tienda de Anel, es la que va a cobrar, va a tener que pagar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si todos los clientes son justos, ella no tendría que pagar, no tenía que poner el restante, no tendría que reponer. Eso es en que eso consiste el ministerio del Espíritu, hermano. Y no es de que te estén diciendo, sino que tú mismo por la vida que tienes. Amén. Por ejemplo, si por ejemplo lo pasa en el matrimonio, ¿no? Ya sea el hombre o la mujer se enoja. ¿Usted cree que es justo que la mujer o el hombre estén enojados todo el día? ¿Es justo eso? ¿Cuál es la justicia? ¿No quieren decir? ¿Cuál es la justicia? Arreglarnos lo más pronto, porque no es justo. No es justo, dijo la Chupito, ¿sí o no? Tiene razón. No es justo. ¿Cuál es la justicia? Arreglárnoslo, porque hermano, todo el santo día ahí enojados, día perdido. ¿Sí o no? Entonces tienes una vida ahí que te está, no es que alguien más te diga, sino que es la vida que está ahí, hermano. Esa es la justicia que Dios quiere. Amén. ¿Me explico? Bueno, ya les enseñé la triste historia, pero así me pasó. Nadie me dijo a mí. Esa vida no me estaba dejando en paz. No tenía paz, tengo que ir. Eran 2 minutos, son 2 minutos. Fui y le puse, me vine al carro bien relajado. Ninguna preocupación de que el tránsito viniera a ver en mi tablero si tenía el boleto o no. ¿Sí? Pero no es porque yo soy una buena persona, muy bondadosa, no, sino que es por la vida, en eso. Por eso el ministerio del Antiguo Pacto
no lo hiciste y rápido, ¿sí o no? Te señala, te condena. Pero el del nuevo pacto es una vida que está dentro de nosotros, la que funciona. Amén. A eso se refiere Pablo en 2 Corintios 3:9 cuando dice que el ministerio de la justicia abunda en gloria. Abunda en gloria. Y vamos a leer ahora, vamos a ir al 5:21, ahí de 2 Corintios. Fíjense lo que dice, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Ya, cuando dice que por nosotros hizo pecado es porque él vino y se hizo hombre. Murió y resucitó para venir dentro de nosotros, para que nosotros seamos justicia. Si no tuviéramos a Cristo, pura injusticia. Ahora debemos conocer la definición correcta de la palabra justicia. Según la Biblia, la palabra justicia se refiere a la expresión de la imagen de Dios. Por tanto, la justicia es Dios expresado, es Dios mismo. Entonces estamos estudiando este ministerio del nuevo pacto y dice Pablo que es un ministerio del Espíritu y de la justificación. Leamos otra vez 2 Corintios 3, me parece que es el 8, si no es el 7, 8. Ok. Me dice que el ministerio del Espíritu y el ministerio de justificación, creo que es el 7 o el 6 o el 5 o el 2 o 3, pero ahí está. 9. Ok, perdón, sí es el 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio. Pero hay otro que habla del espíritu y la justificación. ¿Hay otro versículo o no? ¿No? Bueno, voy a tener que buscar yo. ¿Es el 6? Ok, está bien, ese es es que es el 8 y el 9. Ok. Puedes poner los dos versículos. Dice 8 y 9. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense, ahí está. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio del Espíritu. ¿Verdad que no dice eso? Ministerio de justificación. Entonces, son los dos aspectos de este ministerio. Es el ministerio del Espíritu que suministra vida, que hace que haya vida en abundancia. Pero también tiene el aspecto de la justificación, porque entonces hay justicia cuando nosotros nos ocupamos en este ministerio. Amén. Ok, sigamos. Entonces, el ministerio del nuevo pacto tiene dos aspectos. El primero es un aspecto, o el primer aspecto es un ministerio del Espíritu. Pero se acuerdan que ahí no está en mayúscula, sino que está en minúscula, en el versículo 8. ¿De acuerdo? Y está hablando del espíritu de las personas, con el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Por eso no es como la escuelita. Digan todos la y todos la. Vamos a decir todos a. O sea, lo que hacemos aquí leemos juntos, ¿verdad? Pero para que todos participemos. Pero realmente no les estoy enseñando a ustedes que lean. Ustedes ya saben leer. Aquí no es dar información a las personas, a los hermanos, ni conocimiento, sino tocar sus espíritus. Porque si no diría el ministerio del conocimiento, de información, o del alma, o de la mente. Pero dice el ministerio del espíritu. ¿Por qué? Ese es el primer aspecto, porque tiene que ver con el espíritu de las personas y el espíritu de Dios. Es espíritu y con espíritu. Por eso cuando venimos a la reunión tenemos que abrir nuestro espíritu y tornarnos a nuestro espíritu y decir Señor Jesús, invocando el nombre del Señor es cuando como nosotros nos tornamos al espíritu. Amén. ¿Por qué es el espíritu? ¿Por qué es en el espíritu?
Porque ahí está el Espíritu de Jesucristo y suministra vida. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:19? Dice Pablo, él estaba consciente de eso, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí salvación o liberación. Amén. Allí en nuestro espíritu es donde ha venido a morar Dios como espíritu. Y desde ahí Él quiere alcanzar a nuestra alma y eventualmente a nuestro cuerpo. Por eso se acuerdan que leímos Romanos 8. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Jesús vivificará, dará vida a ustedes. Amén. Por eso yo les decía que de repente nuestro cuerpo se opone, ¿sí o no? Se cansa y... ¿No le ha pasado a usted que unos minutos o unas horas antes de venir a la reunión, un cansancio, un frío, un sueño, ¿sí o no? Quiero ir otro ratito. Ya dice, tengo que ir y a veces, mira, si no, los que servimos aquí, si no estuviéramos sirviendo aquí, créeme que sería el primero en estar en... No, hermano, la verdad que me quedé dormido. Pues me acuerdo que tengo que venir a abrir aquí, tengo que venir a la alabanza, tengo que venir a predicar, tengo que venir a ver a mis hermanos y se me pasa y aquí estoy. Pero invoco el nombre del Señor, le digo, Señor Jesús, tú eres la gracia en mí. Voy a la reunión y aquí estamos, ¿sí o no? Entonces, porque tienes un espíritu ahí que te suministra vida, vivifica tu mente, renueva tu mente y aún tu cuerpo. Si tu carne no quiere ir a la reunión, arrástrala porque no te manda a ti, ¿sí o no? Así dice, no, pero no vamos a hacer nosotros eso, Señor Jesús. Tu vida, Señor, es abundante, Señor. Suminístrame, Señor, y a mi alma, a mi cuerpo, y amén. Los mundanos dicen, un vuelve a la vida, no. Aquí es Cristo, es el Espíritu de Jesucristo, amén. Gracias a Dios que somos cristianos, hermano. ¿Usted es cristiano? Amén, somos cristianos y ¿sabe qué? Tenemos el Espíritu que da vida dentro de nosotros. Y por lo tanto, debe haber una expresión. ¿Cuál es la expresión? La justicia. Pregunto, ¿usted cree que es justo que los demás hermanos no hayan venido? ¿Usted cree que es justo eso? No. ¿Cuándo es que hay justicia? Cuando todos entendemos y venimos, ¿sí o no? Bueno, los que somos parte de esta iglesia local, ¿sí o no? Me explico, porque es justicia, porque dice, ahora que, por ejemplo, ahí en Chimalpa, no hay nadie de Chimalpa ahí para hablar. Por ejemplo, en Chimalpa, dicen los hermanos, no cancele las reuniones porque si no dan ofrendas, ¿cómo vamos a pagar la renta? Así dicen allá. ¿Sí o no? Por ejemplo, si una reunión no van los hermanos todos, no hay justicia, porque entonces Freddy va a tener que poner toda la renta. Sí, no se está olvidando el Freddy, pero hermano, yo quiero que vean, se dan cuenta que vida, justicia, ¿sí o no? Si usted va a hacer una función aquí y no viene, no es justo. ¿Me explico? Entonces, cuando usted vive a Cristo, a Él le gusta. Que no el salmista entendía eso y decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oh, que esto sea un deleite. Reunión, sí hermano, ¿cómo? No, voy a la reunión. Vamos a la reunión. Y no tienes que ni avisar a tu cara, tú vienes contento, alegre. Hay una alabanza que canta, contento, muy alegre, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida, me dio la salvación. O sea, hermano, contento y alegre, privilegio, hermano, qué privilegio. Una testigo de Jehová me dijo una vez, le dije, es que yo soy cristiano, y qué privilegio goza usted en esa iglesia.
Así me dijo. Y le dije, espérate, a ver, ¿a qué te refieres con privilegio? No, ¿qué servicio haces en la iglesia? Ah, así dime. Yo no sabía que era un privilegio y ahora sé que es un privilegio. Aún el testigo sabe que el servir en la iglesia es un privilegio en este ministerio del Espíritu, hermanos. Amén. Entonces, queremos ver la definición apropiada de la palabra justicia. Pero no según la Biblia, pero no según el diccionario secular, sino según la Biblia. Lo principal que nosotros necesitamos saber es que estamos bajo un ministerio que se conoce como el ministerio del nuevo pacto. Este es el ministerio del Espíritu que suministra vida a todos aquellos que lo reciben, y el resultado de recibir dicha vida es que expresamos justicia. Hay vida, hay justicia. Acuérdense pues, alguien lo encuentra, ¿cómo estás? Tengo problemitas, pero confío en mi Dios, dependo de Él. Estoy enfermito, pero para la gloria de mi Dios. Entonces, ¿qué hace uno? Le suministra vida. Porque si nosotros empezamos, yo creo que mejor que alguien dijo, es que esto es del diablo y ese diablo cochino me tiene así. Entonces, o sea, ¿en qué Dios tienes? Sí, una vez le regañé a mi papá, después le pedí perdón, ¿verdad? Cuando él en vida, un día él pasó ahí en la iglesia, allá en Oaxaca, y él le dijo a los hermanos, esto es de obra del diablo, por eso estoy enfermo. Y así, ¿no? Pasó y yo no dije nada, pero un día lo agarré solito. Le dije, a ver, le dije, dejamos esta fe que tenemos porque usted me instruyó en esta fe. Ya sé que no es por usted, pero Dios lo usó a usted, le dije. ¿Quiere que dejemos esta fe y digamos que todo es del diablo, o sigamos y decimos que es Dios todo, de todo? Y dijo, perdóname, hijo, no sabía lo que hablaba. Es que en el dolor uno dice cosas, pero Dios te recuerda que Él, hermano, todo lo que pasa es para su gloria, porque Él dice que todo ayuda para bien. Por eso es cuando alguien nos dice algo, tenemos que dar esperanza, pues, no te preocupes. Hay una solución. Amén. Porque en Cristo hay esperanza, hay solución. Estoy pasando por esto, pero confío en Él. Confío en Él. Voy a terminar con esto. Una definición apropiada de lo que es la palabra justicia. La primera definición que se encuentra en la Biblia respecto a la palabra justicia es el cumplimiento de la ley. En el Antiguo Testamento, si alguien cumplía la ley, era llamado justo, fíjense. Aún en el Antiguo Testamento, si la gente cumplía de acuerdo a ese estándar, era justo, era llamado justo. ¿Se acuerdan ustedes de Lot? El justo Lot, ¿sí? Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué cosa es la ley? Todos sabemos que la ley son los 10 mandamientos, pero ¿cuál es su significado? ¿Qué significan esos 10 mandamientos? El Antiguo Testamento dice claramente que los 10 mandamientos son el testimonio de Dios. Y sabemos que el testimonio de Dios, los 10 mandamientos, era una fotografía nada más. Era una fotografía de Dios, una descripción de Dios. Por eso nuestro tema, una fotografía versus una persona presente. ¿Y qué? Irreal, ok. Lo de la ley, una fotografía. Lo de ahora, de lo que tenemos del ministerio del Espíritu, es una persona presente y real. Y está dentro de nosotros. En otras oportunidades hablamos de que la ley tiene 3 funciones. 1, demostrarnos quién es Dios. Cuando usted lee los 10 mandamientos, ahí se va a dar cuenta, ahí está diciendo quién es Dios. Porque Dios no roba, Dios no mata, Dios no tiene, ¿cómo se llama? Falso testimonio, todo eso que menciona la ley. Número 2, otra función de la ley es demostrarnos quiénes somos nosotros. ¿Qué somos nosotros de acuerdo a la ley? Pecadores, condenados a muerte. Y 3, la tercera función de la ley es que Dios usa la ley para capturarnos, porque por medio de la ley sabemos lo que es pecado. ¿Ok? Entonces nosotros seguimos con la pregunta,
¿Qué es la justicia de Dios en el sentido bíblico? El primer significado, ya dijimos que guardar la ley y cumplir la ley es para darle a la gente una imagen. Y ahora dijimos que es una fotografía, porque esa ley la tenían ellos afuera. Entonces, ustedes han visto a personas que se ponen máscaras con rostros de personajes. Así estaban ellos, lo que ellos hacían es ponían como una máscara con esa fotografía de Dios, pero no podía hacer más por ellos, porque no estaba dentro. Amén. ¿Qué se disfruta más? Por ejemplo, no sé si ustedes, cuando éramos mundanos, cuando éramos inconversos, incrédulos, yo sé que a usted le llamaba la atención cierta artista o cierto deportista, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso, como yo no crecí en la vida cristiana, y uno de las personas que admiraba yo era Jesús Adrián Romero, un cantante cristiano. Y yo lo veía en los cassettes, en los CDs, lo escuchaba en los audios, pero un día me tocó ir a un concierto y no es lo mismo. Es diferente a estar con la persona ahí. No le pedí autógrafo, ¿no? Pero ahí estuve ahí. Y no es lo mismo verlo en el cassette, en el CD, que estar presente. ¿Ustedes quiénes, a quién admiraban ustedes? Ahorita no, porque somos cristianos y ya no tenemos ídolos, ¿verdad? Pero, ¿a quién? Juana Cheli, ¿a quién admiraba? A nadie, ¿verdad? A Juanito nada más. Por ejemplo, yo, Juan Gabriel, ¿verdad? Por ejemplo, yo en los deportes, yo admiraba a Jorge Campos. O los luchadores. Octagón, el Santo, tenía en mi recámara, ahí tenía al Santo, ahí tenía las, ¿cómo se llama? Los pósters ahí. ¿Sí? Mana Vicky, ¿a quién admiraba usted? ¿Perdón? ¿Quién es ese? Ah, eso tiempo, ¿eh? No, pero usted una vez tenía su no lo puso, no tanto, yo sí. Era mi loquera, mi hermana Luis Miguel, ¿no? Y tenía su, ¿verdad? Tenía. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Ahí que en persona. Por ejemplo, a mí me han dicho, oh hermanos, usted se ve mejor en persona que en foto. No sé qué. Hermanos, lo del Antiguo Testamento era la fotografía, no era la realidad. O sea, era Dios ahí, pero estaba fuera de ellos. Y ellos, yo no sé si ellos hacían como yo, pero sus pósters ahí en sus casas decían, esto es lo que anhelamos, es lo mejor, así lo tenían ellos, porque era con gloria, pues. Y dice Pablo en Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Vamos a tener la primera parte nada más. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, fíjense la preocupación del apóstol San Pablo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Se dan cuenta que él se consideraba una persona justa? Él dice que era irreprensible, ¿sí o no? Entonces, nosotros debemos ver que esta clase de justicia del antiguo pacto es como tener solamente una fotografía y tratar de parecernos a la imagen de Dios, ¿sí o no? Por ejemplo, hoy, bueno, ya no mucho, pero hace unos años atrás, había un deportista, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿no? Y como él tenía, lo que él hacía, hacían los niños, los jóvenes, aún hasta los adultos. Hasta había corte cristiano, ¿sí o no? ¿Ustedes saben cuál es ese corte cristiano? Le ponían una raya acá, ¿verdad? Entonces ese era el corte cristiano, los trataban de imitarlo, ¿ok? Y es lo que hacían las personas, trataban ellos por sus medios de parecerse a Dios.
pero carecían de vida. No tenían vida ni naturaleza divina. Por eso nosotros hoy sabemos que esa justicia, ahora Pablo dice que esa justicia era de muerte, de condenación. No era lo que Dios deseaba. Porque sabemos que la ley fue introducido o fue añadido a causa de los pecados, pero no era la meta. Esa no era la justicia del antiguo, esa justicia que dice Pablo. Por eso él dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es en la ley, porque había gente que se justificaba. Porque eso es como ponerse una máscara con la fotografía. Hermanos, vamos a leer este último versículo. Romanos 8:3. Fíjense que dice Pablo que la ley escrita en tablas de piedra no tenía la vida ni la naturaleza de Dios, sino que era un retrato de Dios, una fotografía, pero también era el testimonio de Dios, ¿sí? Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, fíjense lo que está haciendo. Hay otra versión que me gustó que dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Ellos sabían lo que era pecado, pero no podían detenerse, no podían dejar de practicar esos pecados, porque la ley era algo externo, era una fotografía, era como una fotografía, un retrato de Dios, pero afuera de ellos no podía hacer nada. Por eso dice que Dios hizo, ¿qué hizo Él? Él envió a su propio Hijo. Y ese Hijo, ¿dónde está? En semejanza de carne, dice, y condenó al pecado en la carne en la cruz. Pero no quedó ahí, sino que resucitó, y ahora Él está dentro de nosotros, hermano. ¿Qué era lo que Dios deseaba? Lo que Dios deseaba era entrar en nosotros. Y solamente entrando en nosotros podíamos nosotros, hermano, cumplir esa justicia que Él desea. ¿Se acuerdan que aún Él, cuando vino, dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente? Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. O sea, elevó. Pero eso, y ya cuando la gente dice, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Para eso Él entró en nosotros. Para llegar a ser nuestra vida y nuestra justicia. Ese ha sido el deseo de Dios desde un principio. Por eso en Ezequiel 36, 26 al 27, se profetizó y dijo, os daré corazón nuevo. Ezequiel 36, 26 al 27. Porque Él vio que las personas, en vez de dejar de pecar, más pecaban. Dice que cuando entró la ley, sobreabundó el pecado. ¿Ok? Entonces en Ezequiel 36, 27, Él profetizó lo que iba a pasar en este ministerio. Y Él dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y el 27 dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Pero ya se acuerdan que ya nos había dado un espíritu nuevo. Y haré que andéis en mis estatutos, porque Él quiere que cumplamos esa ley, pero no a la manera del antiguo pacto. Esto lo que vamos a hacer de no matar, de no fornicar, de no adulterar, no mentir, no codiciar, no decir falso testimonio, eso no se logra por tratar de no hacerlo, sino se logra por la vida que tenemos. Entonces, si nosotros dejamos que esa vida abunde en nosotros, entonces esa vida hace, entonces nosotros hay una justificación. Ahí se ve la justicia de Dios, hermano. Amén. Una vez que nosotros vivimos a Cristo, espontáneamente nosotros lo expresamos y ahí se manifiesta la justicia genuina.
Por eso Pablo en Filipenses 3:9, la segunda parte, él dice, sino que, porque él primero dijo, no ser hallado en mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Hermano, para eso se necesita fe. ¿Usted cree que el Espíritu está dentro de usted? ¿Usted cree? Amén, tenemos que creerlo. Porque si no tenemos fe, imposible. Aunque Él ya esté ahí, necesitamos creerle, echar mano de eso. Por eso nadie te puede, no hay necesidad de que ninguna ley te señale. Uno mismo se da cuenta que no es justo. Acuérdense del parquímetro, pues. Esa experiencia jamás se me va a olvidar. Jamás. Jamás. Todavía me acuerdo de otra experiencia. Cuando vivíamos en Nayarit fuimos a comprar pintura. Y ya había salido de ahí. Y vimos el cambio y lo que tenían que cobrar. Nos dieron de más. Nos dieron de más o no nos cobraron lo que era lo que trajíamos. No nos cobraron. Oh, no me sentía en paz, hermano. Porque no había justicia. No había paz. El mismo espíritu, mi conciencia me acusaba. Y ya habíamos ya salido de ahí. Ya le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero estar en paz. Regreso. Y cuando me ve la que me despachó, no, pues se le alegró el rostro, hermano. Me dijo, oiga, señor, no, en ese más joven. Oiga, joven. Oiga, joven, se me olvidó cobrarle el otro bote de pintura. Y le dije, a eso vengo. Oh, hermano, le dio tanta alegría. Porque si era un dinerito, era Comex. Y es de las caras, ¿no? No, hermano. Creo que iba a poner toda su semana ahí. Por yo ser injusto. Porque pude haberme quedado y pude haber dicho, es una bendición de Dios. ¿Para qué no? Justicia. Le regreso. Y le digo, aquí está. Vengo a pagar lo que... Oh, hermano, hay justicia, hay paz, hay vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque este ministerio, Señor, que tú nos has dado, es un ministerio maravilloso. Porque es un ministerio que está dentro de nosotros. Es un ministerio, Señor, que, Padre Santo, donde fluye la vida, la justicia. Oh, Señor, ayúdanos a anhelarte cada día. Que podamos, Señor, ser alimentados, Señor, con tu palabra. Oh, gracias, Señor, porque tú eres bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Gracias, Señor, dile gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por este ministerio que nos has dado. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.